buenas noches. Estamos felices, contentos. Bueno, se vino un fin de semana. Hemos pasado pues por las misericordias de Dios, que Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Espero que se encuentren muy bien, cada uno en sus hogares. Quisiera leerles, hay un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Hechos, Hechos 2, 46 y 47. Dice de la siguiente forma: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuche esto, que es muy importante: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche, y sigue diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermoso lo que habla este pequeño pasaje de la Biblia. Habla acerca de perseverar unánimes en tiempos de crisis. Se sabe quién es de verdad, quién es buen amigo, quién de verdad se preocupa por ti. Hay que perseverar unánimes, a pesar de, hay que perseverar unánimes. Dice que cada día en el templo, ¿sabes cuál es el templo? El templo es tu casa, es tu hogar. Es ahí donde usted está, ese es el templo. Se cerraron las puertas del templo físico, pero usted sabe que cuando Jesús venga por su iglesia, no va a venir por templos. El templo es usted, somos nosotros. El templo está aquí. Déjame decirte algo más. El pasaje habla acerca de compartir el pan, de comer juntos con alegría y sencillez de corazón. De pronto el trabajo, no sé, la gente antes de que pasara todo esto, desesperados por gastar el dinero hasta en lo que no es pan, creyendo que de esa forma iban a llenar el vacío del corazón. Sabes, el vacío que hay en tu corazón no se llena ni con todas las cosas que tú puedas comprar con dinero. Ese vacío que está en tu corazón tiene la forma de Jesús, y solo Jesús puede llenar el corazón. Quiero decirte, amigo, amiga que nos ves, esta iglesia, Camino a la Libertad, es tu casa. Yo quiero invitarte a que pases un tiempo con nosotros, adorando, alabando al Señor. Vamos a estar ministrando al Señor. Seguía diciendo, retomando el pasaje de la Biblia, dice que comían juntos con alegría. Yo no sé si ahora usted come con sencillez en su corazón, con alegría, con paz en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que está sucediendo y Dios tiene cuidado de usted y de su familia. Quiero concluir diciendo lo que dice el pasaje: con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Es usted salvo, amigo y amiga? Dios toca la puerta de tu corazón y llama. Y si tú le abres, Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere cenar contigo, quiere estar contigo. Así que voy a orar en esta noche. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso y eres bueno con cada uno de nosotros. Sé que tú ves
las necesidades como pueblo, como iglesia que pasamos. Pedimos para que tú tomes control de cada necesidad en tu pueblo, en tu iglesia, en aquellas personas que nos ven. Si hay alguien que está atribulado, que se siente triste, deprimido, que está pasando una situación, te pedimos, Dios, que tú alientes y pongas un espíritu diferente, un espíritu de alegría. Si hay alguien que está pasando por la necesidad de la escasez, oramos, porque tu palabra declara: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Y Dios sabe dar buenas cosas a sus hijos. Oramos, Dios, para que tú bendigas, Dios, a todas aquellas personas que están enfermos, postrados en una cama. Pedimos, Dios, para que la sanidad venga a sus vidas. Si hay alguien que está enfermo del alma, hay alguien que está triste, atribulado, sea sano hoy, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar en sus corazones. Oramos, Dios, para que en esta noche nos podamos gozar, que podamos adorarte con libertad a ti, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Dios, nos acercamos a ti. El cielo y la tierra, oh Dios, proclaman tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Disponte, prepárate para alabar al Señor. Él es maravilloso, Dios es bueno. Con ustedes, nuestra hermana Yoleni. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. El Señor es bueno, amén, y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesús hoy vamos a declarar que eres sano. En el nombre de Jesús hoy vamos a declarar que hay provisión para tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Esta canción dice: en el nombre de Jesús, amén, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos, enviamos palabra de sanidad, Señor. Enviamos palabra de salvación, Señor, sobre cada vida. Aleluya. Porque tú eres quien luchas por nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Sí, Señor, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Sí, Señor, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Una vez más, viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Solo en Jesús. Eres bueno, Señor. Aleluya. Tú eres el Dios a quien adoramos, el Dios poderoso. Aleluya. Dígalo conmigo en esta noche. Dios es por nosotros, vence las tinieblas,
su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús viviré. Dígalo. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Sí, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Adoramos tu nombre. Oh Jesús, adoramos tu nombre hoy. Tienes control de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. No tenemos temor, vivimos confiados en ti. En medio de problemas, cuando ya no pueda más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás,
soy en ti. Oh, cobra ánima mi corazón, cobra ánima mi corazón. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Oh Jesús, tú siempre me saciarás, tú siempre me fortalecerás. Oh Jesús, cuando no pueda más, fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Oh, mi confianza está en ti. No temerá mi corazón mal alguno, no temerá mi corazón mal alguno. Oh, en ti está mi fortaleza, en ti está mi confianza, en ti está mi esperanza, solo en ti. Tú me enseñas a confiar en ti. Oh, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Por esa cruz, tú me enseñas a confiar en ti. No temeré, no temeré, tú estás conmigo, tú estás conmigo, no me fallarás. Oh, tú me sustentarás, mi confianza está en ti, Jesús. Oh, Jesús. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará.
Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder llegar hasta su hogar. Estamos teniendo un hermoso culto esta noche de sábado. Estamos acercándonos al Señor y estamos glorificando su nombre. En medio de todo hay un pesar dentro de nosotros, porque nos hubiera gustado estar en el templo y nos hubiera gustado estar compartiendo juntos, pero debido a las circunstancias que hay en nuestro país y en el mundo entero, no es posible. Las autoridades civiles, las autoridades que el Señor ha puesto sobre nuestro país, determinaron que no es seguro que podamos estar reunidos juntos a causa de esta pandemia. Se nos pide estar en nuestras casas y se nos pide cuidarnos, se nos pide extremar medidas de higiene, y yo pienso que eso es justo, en el sentido de que están buscando nuestro bien. Entonces, les animo, hermanos, para que cuidemos a nuestros niños, a nuestros ancianos, para que nos cuidemos nosotros, y en la medida que sea posible tengamos los cuidados extremos. En este momento vamos a hacer una oración y vamos a poner nuestras vidas y vamos a poner nuestros hogares, nuestros hijos en las manos del Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Oro, Señor, para que en este momento, Señor, tu presencia venga a nuestras familias, a nuestros hijos. Señor, que tu mano protectora, Señor, así como tú protegiste a Israel, tu pueblo, en aquella noche cuando el ángel de la muerte visitó Egipto, así te pido, Dios, que la cobertura tuya sea sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, Señor. Ponemos, Señor, toda actividad nuestra en las manos tuyas y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que por favor, Dios, bendigas nuestra casa y bendigas nuestra iglesia en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero también bendecir a todos aquellos que han sido generosos, que han contribuido, que han estado trayendo sus diezmos, sus ofrendas y contribuciones voluntarias para poder seguir adelante en todo este proceso. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bueno, hermanos, el jueves comenzamos un estudio que es sobre los diferentes ministerios, y estuvimos hablando acerca de que la iglesia es llamada a vivir en la unidad de la fe, la unidad del espíritu, y es llamada a permanecer junta, unánime. Y para eso Dios mismo estableció diferentes ministerios dentro de la iglesia. Vamos a continuar con esta enseñanza, y para recordar lo que estuvimos viendo el jueves, si usted no estuvo el jueves en la transmisión, le sugiero que luego usted mire la enseñanza del jueves, porque hoy es continuación de lo que ese día estuvimos considerando. Estuvimos hablando acerca de la importancia de los ministerios para la iglesia, para que, dice la Biblia, para que podamos ser cimentados, para que podamos ser establecidos, para que podamos crecer adecuadamente para la obra, para el propósito de Dios. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, partiendo de ese hecho, dice la Biblia que Dios estableció 5 ministerios. Dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para el fin de bendecir la obra de Dios, para bendecir la obra de Dios. Y entonces, hermanos, estuvimos hablando acerca de que esos
hombres y esas mujeres, Dios los había tomado de dentro de la iglesia y les hizo un llamado, Entonces, un ministerio no es aquel que tiene simplemente la capacidad de caer bien, la capacidad de hablar bien, sino son personas llamadas por Dios, directamente apartadas por Dios para que le sirvan en su bendita obra. También comenzamos a ver lo que era el ministerio apostólico, y estuvimos diciendo que el apóstol es aquel hombre llamado por Dios, y hay dos tipos de apóstoles. Hoy vamos a mirar este término más ampliamente, porque habíamos dicho que en los días de la iglesia primitiva, un apóstol, la palabra apóstol era muy conocida, y se le podía llamar apóstol a un filósofo, a alguien que impartía ideas filosóficas, o alguien que promovía ideas sociales, o también alguien que iba con una idea religiosa. Entonces, diferentes tipos de personas se les llamaba apóstol, y entonces era una palabra ya bien conocida en los días del Señor, en los días de la iglesia primitiva. A los primeros misioneros, a las primeras personas que fueron enviadas con el mensaje del Señor, se les llamó apóstoles. También dentro de la multitud, el Señor llamó 12 para que estuviesen con Él y para que anunciaran su palabra. Habíamos dicho que el Señor fue el más grande apóstol, porque era el apóstol de la Trinidad, como por decirlo así. Y estuvimos citando la palabra. Entonces, Él vino con el mensaje del Padre, entonces con el mensaje del cielo a la tierra. Entonces eso es un apostolado. Sus discípulos fueron llamados para que anunciaran su palabra. Eso es un apostolado, alguien que es enviado de parte de alguien a llevar su palabra. Precisamente eso es lo que se considera un apóstol. Los primeros misioneros de la iglesia fueron llamados apóstoles, y la Biblia contempla aún más de aquellos 12 primeros, también los reconoce y los nombra como apóstoles, y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, los apóstoles en la iglesia eran hombres enviados y comisionados por la iglesia, llamados por Dios y enviados por la iglesia. Nosotros estuvimos viendo cómo la palabra dice: estaban toda la iglesia en oración, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque me son útiles para la obra del ministerio. Y luego nosotros vemos cómo los ancianos de la iglesia y la iglesia se unió, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces vemos una unión entre el propósito de Dios y el actuar de la iglesia. Dios llamó y la iglesia envía. Dios llamó y comisiona, y también la iglesia comisiona y envía. Pero esto no es un asunto solo de la iglesia, tiene que estar mancomunado, porque la iglesia no puede simplemente decir: me parece que fulano o sutano tiene actitudes, porque no es un asunto de actitud. Dios no busca actitudes, Dios busca disponibilidad en los corazones de aquellos a que Él llama. Al nombre del Señor sea la gloria. Entonces, esos primeros hombres eran hombres
llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de la unción y llenos de amor, y a través de ellos Dios hacía milagros y hacía portentos y cosas extraordinarias, y eran hombres que menospreciaron aún sus vidas, que dejaron muchas cosas con tal de seguir al Señor. Entonces, mis hermanos, vamos viendo las características de los hombres que han sido llamados por Dios. Entonces les decía, el término apóstol es usado en la Biblia para determinar a aquellos a los que fueron llamados y discipulados también de forma presencial con el Señor. Entonces hay dos tipos de apóstol. Uno, el apóstol que fue enviado para hacer la obra misionera, que eran muchos, pero habían unos pocos, que fueron los que estuvieron ahí cerquita del Señor, a los pies del Señor, a los cuales se les depositó la capacidad de percibir toda la palabra revelada de Dios. Los primeros apóstoles tuvieron esa responsabilidad. Se les dio la revelación divina de forma sobrenatural para que ellos pudieran establecer la doctrina de la iglesia. Eran los depositarios de la revelación original, y nadie más podría autoconferírsela, ni se la puede autoconferir hoy en día, porque el apóstol Pablo dice de sí mismo que en su caso él fue como un abortivo, siendo el último de su especie. La revelación se estableció, hermanos, de una forma completa, y nadie puede arrogar el crédito de una nueva revelación. Ya la revelación de Dios fue dada y está en su bendita palabra. Una iglesia es verdadera, hermano y hermana, solo si está sobre los principios apostólicos, sobre los principios de la palabra, o sea, sobre la voluntad perfecta del Señor. Los apóstoles fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados por el Señor. Son, junto con el Señor, el fundamento de la iglesia. Su mensaje se preserva hasta el día de hoy como un testimonio de ese llamado en las Sagradas Escrituras. Al ser revelación de Dios, hermanos, esa palabra es infalible, esa palabra no tiene errores, porque fue inspirada por Dios y es convalidada por Dios, por el Espíritu Santo, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto o sea maduro. Ese es el fin de la palabra de Dios. Entonces, toda la iglesia y todos los creyentes dependen de estas palabras y son el fundamento firme sobre el que se rige cada hijo de Dios. En otras palabras, es la fuente perdurable de vida, de verdad y de direccionamiento para que la iglesia pueda tener estabilidad. En Hechos 2:42 dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la sana doctrina es aquella que reconoce y acepta las enseñanzas originales de los apóstoles y la revelación respecto al Evangelio. Rechazar esas enseñanzas equivale a rechazar el Señor. En San Juan capítulo 16, verso 13, verso 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice la palabra. Él me glorificará porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, a sus primeros apóstoles, que el Espíritu Santo les iba a dar, que Él iba a enviar su palabra, su propósito para con la iglesia a través del Espíritu Santo. Dice, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Al nombre del Señor sea la gloria. Hermanos, en 1 Corintios 14, versos 36 al 38, dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que se os ha escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore, dice la palabra. Y en Gálatas 1, del versículo 9 al 11, dice nuevamente, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, hermanos, la palabra fue dada completa, exacta, no se le puede quitar, no se le puede añadir, y dice, el que le predique a alguien otro evangelio, algo diferente a lo que fue revelado, sea anatema. O sea, esa persona está bajo maldición. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Porque quien recibe, hermanos, de corazón este mensaje, debería de replicarlo. En 2 de Corintios, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco de mí, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Y en Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice, porque es necesario que el obispo, que el ministro, que el hombre de Dios sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor, y aquí viene la palabra, retenedor de la palabra fiel, tal como os ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. La revelación original no puede ser anulada, ni puede ser alterada o reemplazada, ya sea ni por profecía, ni por sueño, ni por revelación. En vez pasada escuché algo terrible que había pasado en una iglesia en otro país, en un país centroamericano, y como centroamericanos que somos, está cerquita, y ocurrió en la hermana República del Salvador, una hermana que estuvo una temporada con nosotros, nos los contó, cómo en la congregación donde estaba, ella era la esposa del pastor, y cómo en la congregación que estaban, alguien a través de una profecía le habló al pastor y le dijo, siervo mío, así te dice el Señor, tengo una sierva nueva para ti, así que dispón tu corazón. Oiga, a los días le estaba proponiendo divorcio a su señora, y estaba nuevamente ya tratando de rehacer su vida con otra señora. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros escuchemos semejante disque profecías
Eso es anatema, dice la palabra del Señor. Nunca una profecía, nunca una palabra, nunca un sueño, nunca una revelación va a contradecir a lo que ya fue establecido en la palabra. Entonces podemos decir que eso que ocurrió en ese lugar también puede ocurrir en otro lugar, y eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, de Satanás, del que se opone, o eso viene de la carne, de donde venga, pero no proviene de Dios. Entonces, la escritura, la doctrina de la iglesia se estableció en el Nuevo Testamento, principalmente en las epístolas, y está dada para el buen desempeño de la iglesia, y no podemos nosotros desviarnos de la doctrina que fue establecida por aquellos primeros apóstoles. En 1 de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Los apóstoles originales no pueden tener sucesores, porque la revelación para esta dispensación ya concluyó, hermanos. Ya no va a haber más revelación. En Hechos 3:9, 3 al 8, no lo dice. Pero la función preponderante de los apóstoles era establecer iglesias. Cada iglesia que fundaban, ellos debían de tener una sincera devoción al Señor y preservar esa iglesia que estaban fundando en la doctrina que se había establecido. En Efesios 4, del 11 al 12, habíamos leído que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces los ministerios están, hermanos, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia esté unida, para que la iglesia tenga un norte, para que no un grupo piense una cosa y otro grupo piense otra cosa, sino para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, capítulo 1, verso 17, dice: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puestos para la defensa del evangelio. Pablo tenía claro que él no iba a permitir que la iglesia se corrompiera, que la iglesia se distorsionara en su mensaje, en su razón de ser. Escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11, versos 2 y 3, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo tenía claro que su función apostólica era preparar la iglesia para su encuentro con el Señor. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sus tareas incluían dos cosas principales: mantener la pureza doctrinal en la iglesia, proclamando el evangelio del reino y defendiendo la iglesia de falsos ministros, defendiendo la iglesia de herejías, de falsos maestros, hermanos, de falsas doctrinas. Y también estaba haciendo un llamado a la iglesia a vivir una vida separada del mundo, de las costumbres pecaminosas, un llamado a la iglesia a vivir en santidad para Dios por parte de todos los creyentes, porque no solamente los que servimos al Señor somos llamados a consagrarnos. Todo cristiano es llamado a vivir en consagración a Dios. En 1 Corintios 5, versículos 5 al 9, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros
fornicación, decía el apóstol Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tal que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos levantado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estamos mirando nosotros que un muchacho estaba conviviendo con su madrastra, hermano. Era un pecado horrible, una cosa que ni los inconversos hacían, pero que había algo en la iglesia que estaba ocurriendo, y Pablo dice: ustedes no pueden permitir que cosas como estas ocurran dentro de la iglesia, porque ciertamente, hermanos, todos fuimos llamados a vivir una vida santa, pero no todo el mundo está viviendo conforme a lo que la palabra de Dios pide para sus hijos. Precisamente ahí está el ministerio apostólico, corrigiendo el diario vivir de la iglesia, exhortando a la iglesia a dejar el pecado, exhortando a la iglesia a consagrarse a Dios, exhortando a la iglesia a que vivan para el Señor. Dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, la levadura de malicia, la levadura de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice la palabra. Y en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, la palabra dice: la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, ese pasaje nos exhorta a que si somos hijos de Dios, a que si usted es una mujer de Dios, si usted es un hombre de Dios, si usted es un joven que tiene a Dios en su corazón, usted va a dar fruto digno de arrepentimiento. Usted va a vivir acorde al propósito de Dios, y el ministerio apostólico infundía estas palabras a la iglesia primitiva y quedó hasta nuestros días para motivarnos a buscar de Dios, a consagrarnos de Dios y a no apartarnos de los parámetros establecidos por el Señor. Hermanos míos, dice el versículo 14, Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos, y es una pregunta directa. Si yo digo, bueno, yo soy cristiano, ¿el hecho de que diga que soy cristiano, que soy un hombre de fe, eso me salva? Dice el verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: vaya en paz, calentados y saciados, ¿por qué no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha que usted diga que es cristiano si pudiendo ayudar a su hermano no lo ayuda? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, entonces, hermano, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Porque Abraham, cuando tomó a Isaac y fue hasta Moriah 3 días, en su corazón ya él lo había sacrificado. Y cuando lo pone sobre el altar y él levanta la daga para atravesar su corazón, Dios le dice: detente, porque he conocido de que tú has creído, de que tú has sido obediente. Y dice el libro de Hebreos que en la fe Abraham lo sacrificó desde que había salido de su casa, por la fe. Pero él también por la fe sabía que si Dios le pedía a su hijo, por otro lado, Dios perfectamente lo podía resucitar, porque Dios tenía un propósito para con Isaac, para con el hijo de la promesa. Porque Dios nunca miente, hermanos, Dios nunca miente. Entonces, Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac, porque Abraham le había creído a Dios y actuó en base a lo que había creído. Porque hoy en día muchas veces los cristianos dicen creer de una forma, pero actúan de otra forma. ¿No ves que la fe, dice el versículo 22, actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: a Abraham le creyó a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en Romanos 16, capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El ministerio apostólico, hermanos, estaba llamado a crear unidad, a crear cohesión, pero también a establecer parámetros dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice: si hay alguien rencilloso, si hay alguien que causa divisiones, no se junten. Como decía por ahí, no se junten con esa chusma. ¿Ve? Entonces, son de chiste, bendito el nombre del Señor. Lo cierto es de que hay malas compañías, hay malas conversaciones que no convienen. Asóciese con el de corazón limpio, asóciese con el que busca a Dios, asóciese con el que es recto doctrinalmente. No se meta en enredos, hermano y hermana. En 2 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no os perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces podemos ver, hermanos, esos direccionamientos apostólicos, esa obra apostólica, hermanos, cómo está diseñada para traer cohesión, para traer unidad, para fortalecer la iglesia, y también, hermanos, para direccionarla. Cuando la iglesia tiende a salirse, viene el consejo apostólico, viene la palabra apostólica y endereza el camino
de la iglesia del Señor. En un tiempo donde el evangelio ha sido, hermano, diluido, donde abundan las ofertas y donde lo que importa son los números, sin querer crear polémica, hermano, lo digo. Tengo que decir que aunque los primeros apóstoles, aquellos quienes pusieron los cimientos del cristianismo y que no tuvieron sucesores, ya esos terminaron, ese tipo de apóstol ya no existe. Hoy más que nunca necesitamos el mensaje de fe, el mensaje apostólico en nuestras iglesias. Nuestras iglesias deben ser iglesias apostólicas. Nuestras iglesias deben estar bajo el influjo del mensaje apostólico y del ministerio apostólico. Hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, hombres maduros, ungidos por Dios, para que vengan y ministren las iglesias. El problema que ha habido hoy en día es que muchos se autonombran, muchos se autoimponen, muchos se llaman a sí mismos apóstoles y son mentirosos y han dirigido a la iglesia por un mal camino. Pero doy gracias a Dios porque también hay otros hombres de Dios, hombres de corazón limpio, de corazón correcto, que sí tienen un llamado apostólico, que sí tienen un llamado de Dios para seguir haciendo la obra de Dios desde la perspectiva correcta, tomando el fundamento que dejaron nuestros primeros padres y llevándolo a la iglesia y sobreviviendo sobre la iglesia para que ésta pueda caminar de una forma correcta. Hermanos, cada ministerio es importante dentro de la iglesia y hemos estado viendo sobre estos ministerios y sobre principalmente lo que es el ministerio apostólico. Y oremos a Dios para que este ministerio pueda estar dentro de nosotros y alrededor de nosotros e influir sobre nuestras vidas para vivir vidas quietas, reposadas y tranquilas dentro de la obra del Señor, para que la doctrina del Señor sea establecida, para que la doctrina del Señor sea vivida, para que nuestro cristianismo sea efectivo, hermanos. Recordemos el pasaje allá en el libro de Efesios, hermanos, que dice: y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, y los dio a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, y entonces cuando usted sigue leyendo en el contexto dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto. Mientras la iglesia, hermanos, esté en este tiempo de gracia, mientras estemos desarrollándonos, es importante la administración de estos 5 ministerios para la iglesia. Yo creo de todo corazón, y en Camino a la Libertad creemos de todo corazón en los 5 ministerios que Dios mismo establece dentro de la iglesia y los da a la iglesia con el fin de bendecir la obra del Señor. Y aprovecho para honrar a mi pastor y apóstol de este ministerio, al hermano Jaime, al cual envío un saludo y un abrazo fraterno, sabiendo que es un verdadero apóstol. De sus lomos se han levantado cientos de obreros que sirven al Señor alrededor del mundo y han levantado cantidades de iglesias en muchos lugares también del mundo. Y hoy, en su edad ya adulta, está ejerciendo su ministerio y está bendiciendo nuestras vidas. Que Dios bendiga a mi pastor y apóstol de este ministerio, a nuestro hermano Jaime Beltrán, al cual saludamos, bendecimos y reconocemos como un verdadero apóstol del Señor.
Que Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. La próxima semana, hermanos, o más bien el próximo jueves, quiero continuar con esta enseñanza. Mañana domingo tendremos un mensaje de la palabra del Señor, una predicación, tenemos un ministerio invitado, así que queda de sorpresa. Yo te animo, mi hermano, para que sigas creciendo, para que cada vez que hay una palabra, usted se siente, tome papel, tome su libreta de notas, tome su lapicero, o tome su tablet o su computadora y tome notas, hermano, porque lo que usted apunta te queda para siempre. En el caso personal, yo tengo tengo cantidades de cuadernos llenos con las notas que he tomado a través en mi vida cristiana. Te animo, mi hermano, en el nombre de Jesús, para que sigas adelante, para que tomes estos tiempos de gracia que llegan hasta su casa, para que se alimente, para que se fortalezca, hermanos, en el nombre de Jesús. Como pastor de esta iglesia, te animo para que tomes el pan de cada día y se alimente, para que mantenga sus devocionales, sus tiempos de adoración, sus tiempos de alabanza, sus tiempos de lectura de la palabra, y que sigas creciendo en la palabra del Señor siempre, siempre, mi hermano. Vamos a orar para que Dios bendiga a la iglesia, para que Dios bendiga a los ministerios en el nombre de Jesús. Les pido sus oraciones, hermanos. Por favor, oren mucho por nosotros. Por favor, hermanos. Esto no ha sido fácil. Mi hermano, mi hermana, siempre ha sido difícil el servir a Dios. Siempre ha sido difícil, hermanos, pastorear una iglesia. Y en estos tiempos, hermanos, es más difícil que nunca. Estoy parado frente a mi ordenador y frente a esta cámara para llevar este mensaje hasta su casa. Y no les puedo ver. No nos podemos abrazar como lo hacíamos antes. No podemos estar juntos por las circunstancias. Hermanos, ya pasan los 3 meses de que las congregaciones cerraron sus puertas. Y por la gracia de Dios seguimos adelante. Y debemos seguir adelante hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia. Hoy más que nunca necesitamos los ministerios del Señor obrando dentro de la iglesia. Te animo en el nombre de Jesús, mi hermano. Te animo. Mi esposa y yo les extrañamos muchísimo. Y sé que hay hermanos que a través de estas redes han ido conociendo al Señor, o han estado caminando con nosotros y se han integrado a esta congregación virtual, porque hoy en día es virtual. Lo cierto es de que un día nos vamos a conocer y vamos a estar juntos. Que Dios me les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano y a cada hermana. Y te pido, Dios, que bendiga sus hogares, que bendiga sus casas. Te pido, Dios, que haga resplandecer su rostro sobre ellos, tenga de ellos misericordia y ponga en ellos paz. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Un abrazo para todos mis hermanos. Bendigo a todos los que con corazón generoso han estado contribuyendo. Necesitamos mucho, hermanos, sus oraciones, pero también estamos necesitando las contribuciones voluntarias de la iglesia, los diezmos y las ofrendas, porque necesitamos, hermanos, seguir cubriendo todos los compromisos que como iglesia teníamos.
Hemos tenido, hermanos, que hacer grandes sacrificios. Pero mi hermano, ya vamos para 4 meses. Ya pasamos 3 meses y vamos para 4 meses de estar cerrado. Bendigo a todos aquellos que han perseverado en su compromiso con Dios. Y hay otros compromisos nuevos de los cuales luego les voy a hablar. Pero lo cierto es que sus contribuciones son indispensables. Que Dios me les bendiga, que Dios me los guarde. Un abrazo para todos. Bendiciones. Y que tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones, hermanos.